iglesia? Dile al que está a tu lado, antes de sentarte, tienes que entender algo. ¿Qué es una casa? ¿Y qué es un gobierno? Amén. Tome asiento rapidito. Dios ha venido hablando y ha venido tratando cosas muy personales. Y cuando hablo de lo personal, estoy hablando de cosas íntimas que tiene que ver con la casa. Hay un orden que Dios quiere que cada uno llevemos en nuestra casa. Y ese orden hablará de lo que verdaderamente tú eres. Si alguien entiende por lo menos un poquito, grite amén. Ese orden es lo que se está manifestando para luego poder alcanzar cosas mayores. Y si te hablo de cosas mayores, son cosas inexplicables, porque en la mente del ser humano no cabe lo que Dios va a hacer. Puedes tener una idea, pero esa idea la comenzarás a ver manifestarse de acuerdo al orden que llevas en tu casa. Tiene que haber un orden en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Ese orden que llevamos en la casa, alguien es el encargado de que la casa esté en orden. Antes de entrar a la palabra, Dios me hablaba de José. Cuando voy a Génesis, descubro que José es un joven apasionado por algo, y la pasión de él le agradaba al Señor, y era servir. ¿Alguien sabe lo que es servir? Esa pasión se desarrolla no porque uno quiere, porque esto no se trata de querer, esto se trata de formar un carácter en nosotros que aunque no querramos tenemos que hacerlo. Porque si fuese por querer, cuando nos faltan fuerzas nadie quiere hacer nada. Pero cuando sabemos para quién lo estamos haciendo, aunque no tengamos fuerza, tenemos que levantarlo y hacerlo de la misma manera como si tuviéramos fuerzas. 2 o 3 conmigo. Lléveme al paso, que voy aquí un poquito nervioso. Si puedes ordenar tu casa, y esto antes de entrar a la palabra, si puedes ordenar tu casa, puedes gobernar, puedes conquistar gobiernos. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Le voy a hablar a la gente que ora. Si tú no sabes ordenar el templo, no puedes gobernar en el espíritu. Dios mío. Gente que quiere prepararle casa a Jehová para que Jehová reine y entonces ellos gobiernen, porque tiene que haber un rey. Si te llevo a la historia de José, José llegó a gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Pero por encima de José había alguien llamado Faraón. Dios mío. ¿Alguien entiende que Faraón estaba por encima de José? Amén. Pero el problema era que Faraón no era gobernado por otra persona, sino por José. Alguien tiene que entender esto. El gobierno establecido en tu casa, eres tú quien va a gobernar, pero hay alguien por encima de ti. Alguien que por encima de ti te va a decir cómo hacer las cosas. José estaba gobernando, pero por encima de José había alguien llamado Faraón, pero Faraón lo estaba gobernando José. ¿Alguien está conmigo? Sin embargo, entendemos de que José gobernaba a Faraón, pero ¿quién gobernaba a José? A José lo gobernaba Jehová. Quiero entrar en esto, por favor, porque el hecho de que José era menos no significa de que él no gobernaba. Quizás tú estés en una empresa, en un empleo que nadie te esté tomando en cuenta, pero seas tú quien esté gobernando de verdad en ese lugar. No, todavía quiero que alguien pueda comenzar a pensar y a decir: ¿será que por yo estar ahí el lugar es bendecido? ¿Será que por yo haber pisado ahí el lugar fue estremecido? Hay algo que está en ti que comienza a estremecer todo lo que estás pisando y donde estás viviendo. Eso se llama gobernar. Gobernar no es recibir un rango, es tener la autoridad de tomar decisiones y esas decisiones se toman en cuenta. Eso es gobernar. Que aunque tú seas que está barriendo en la casa, el que barre anda con la unción de gobierno. 2 o 3 conmigo acá.
Porque hay personas que te pueden ver por encima del hombro porque creen que lo tienen todo, pero en el momento que necesitan un consejo van donde está el que gobierna, el que cuando habla se cumple. Si puedes ordenar tu casa, entonces Dios puede confiarte un gobierno, porque Dios no trabaja con quien no se deja gobernar. Mi alma te alaba. Voy a leer ahora. Pero cuando José va a interpretar el sueño de Faraón, José no fue a contarle un cuento de hadas. José fue a hacer algo instruido por Dios, porque el único que revela lo íntimo es Jehová. Entonces ahora va José bajo orden a hablar con quien está allí ordenando las cosas terrenalmente. ¿Qué pasa con este sentido de lo que le estoy explicando? Que hay personas que se sienten menos porque el otro tiene el rango allá arriba, pero el otro estando allá arriba, eres tú quien va a tomar la decisión de lo que va a acontecer en ese lugar. A su nombre. Vámonos a Génesis capítulo 39 y vamos a hablar de gobierno. Génesis capítulo 39 del verso 1 en adelante. Y vamos a hablar de un joven soñador. Que este joven soñador andaba bajo gobierno, pero estaba gobernando. Y quiero que entienda que mucha gente no va a entender qué tipo de gobierno Dios te está entregando. Pero hay un gobierno, hay una autoridad, hay una unción que va a someter todo demonio. Pero primero hay que ordenar la casa. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Dice la palabra en Génesis capítulo 39 verso 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con ¿quién? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Yo quiero retirarme a un punto aquí muy especial. Dice la Biblia que Potifar compró a José. José simplemente valía lo que Potifar había pagado. Hay gente que cree que tú vales lo que ellos piensan que dieron por ti. Yo quiero que alguien entienda, no se le puede poner precio a lo que ya Cristo pagó. Y ahora estamos viendo un José que está en la casa de un hombre próspero, pero no se da cuenta que el hombre próspero va a depender de quien él compró, de quien él metió en su casa. Hay personas que están entrando a lugares donde en esos lugares donde te están empleando van a depender de la unción que Dios te dio. No, y así queremos nosotros lograr tener una empresa si no podemos ser ordenados por Dios. Yo quiero una empresa, pero ¿cómo empieza tu empresa? Cuando tú empiezas a obedecer a quien te va a volver un empresario. 2 o 3 conmigo. La Biblia establece claramente que el templo del Espíritu Santo es sagrado. Y antes de él entrar en ti tiene que limpiar. Tiene que venir un orden de limpiar. ¿Dónde está la escoba? Alguien ayúdeme con la escoba, por favor. Porque yo quiero tener una conversación con la escoba. A ver si la escoba me escucha. ¿Alguien sabe que esto fue diseñado para limpiar? Alguien diga amén. Esto fue diseñado para limpiar. Ahora puedo yo ordenarle a la escoba que limpie, pero fue diseñada para limpiar. La escoba fue preparada para limpiar, para ejercer una función donde ella se encargará de sacar el polvo y barrer el sucio. Yo tengo que hablar con la escoba para que la escoba se mueva y haga algo. Ahí es donde digo, Señor, hazle entender a alguien, no importa a qué nivel llegue la tecnología, siempre habrá uno que gobierne. ¿Hay alguien conmigo? Pero le estoy hablando a la escoba, a quien no se gobierna, a quien fue diseñada para limpiar, pero por sí sola no puede limpiar. Hay una escoba que se usa para dentro de la casa y hay otra que se usa para fuera de la casa. Cuidado con sacarla de adentro y usarla afuera, porque la de adentro es más delicada que la que barre afuera. Pero la de adentro ni es más ni menos que la que está afuera. Son diseños de Dios
Por eso tenemos que entender dónde Dios no quiere y qué quiere Dios que hagamos. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? ¿Hay alguien conmigo acá? Porque si andamos bajo el gobierno de Jehová, vamos a hacer tal y como Dios lo ha ordenado, y todo estará bien. Escoba limpia. En un momento tuve esa conversación en mi casa y la escoba no hizo nada. Y yo no puedo llamar a la escoba desobediente, porque la escoba está preparada para hacer lo que quiere el amo, siempre y cuando el amo se mueve en la escoba. Ahí estamos en la unción. Porque ahora yo como dueño agarro la escoba y quiero barrer, pero no donde la escoba quiere, sino donde yo quiero. José estaba diseñado para gobernar, pero eso no significa de que no iba a atravesar el proceso para terminar su diseño. Porque hay diseños que empezaron en ti que son hermosos, pero por causa del proceso te está dando por vencido. Estás soltando la toalla. Estás diciendo: yo no aguanto esto. ¿Cómo es posible de que yo con este nombre que he creado, con esta formación que tengo, estas personas vienen a hablarme de esta manera? Tú sabes que aquel que sabe tolerar sabe lo que le conviene. Cuando tú sabes el precio que hay detrás de tolerar, comienzas a entender que el que te está ofendiendo no es más que tú, sino que no tienes razón ni entiende lo que está pasando. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, le dijo: hijo, a los hijos que estaban abajo: hijo, he aquí tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de eso había un escándalo tan fuerte que Jesús miró para abajo y dijo: Padre, no le tomes esto en cuenta. No saben lo que hacen. Porque hay cosas que nosotros fuimos diseñados para hacer, pero cuando nos salimos del control de Dios, no sabemos lo que hacemos. Andamos haciendo lo que nos da la gana. Diseño de José: cómo gobernar en lo pequeño. Administrar la casa de Potifar se veía algo sencillo. Y oye lo que pasa aquí. Hay personas que entienden que José comenzó a aprender integridad, a aprender dominio propio, a aprender a poner las cosas en orden en la casa de Potifar. Diga conmigo: José no aprendió nada. José no te lleva a un lugar para que aprenda, te lleva para que manifieste lo que eres. Porque en la intimidad es que Dios forma. En la intimidad es que Dios comienza a romper y a quitar, a desmenuzarte por completo para entregarte una joya fina. Esa joya fina tiene que pasar procesos como el diamante, que muchos lo ven brillar, pero no saben cuántos cortes llevó. Esos cortes duelen, pero también manifiestan gloria. Esos cortes molestan, pero también te dan forma. Y ahí es donde tenemos nosotros que entrar en el molde de Jehová. Jehová comienza a moldear cada área, que aunque no me agrade, al final serás tú que resplandecerá a través de mí. Por eso necesito entrar en el molde de Dios. José estaba caminando en el molde de Dios. José había sido diseñado para gobernar, pero este gobierno necesitaba pasar un proceso. Y hay gente que todavía no entiende que su proceso lo va a llevar a gobernar, pero tienen que saber pasar cada prueba. José, después de haber salido de la casa de Potifar, de una casa bella, elegante, donde todo lo que José hacía prosperaba, este mismo hombre logra ver que la mano de Dios está sobre José. Hay personas que ven que sobre ti está Jehová y todavía así tú no le importa, porque primero van sus intereses. ¿Hay alguien conmigo acá? No trates de ser mejor que nadie. Deja que Dios te lleve. Deja que sea Dios quien te vaya llevando de la mano. Que no importa qué tan alto tú te sientas, quizás Dios de esa altura quiere que vuelva abajo a tierra, para que entienda que el que gobierna tiene que conocer los tiempos. Tanto como en los tiempos de arriba como el ave, como en los tiempos de abajo como el búfalo. Porque el búfalo tiene que enfrentarse a muchas cosas que las aves no se enfrentan. Ahora dile: Señor, ¿por qué tiempo yo estoy pasando? Porque José, después de haber estado en una casa donde todo lo que hacía prosperaba, donde el favor del amo de la casa estaba sobre él. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? El amo de la casa lo tenía a él gobernando la casa. Es decir, siempre va a haber alguien que gobierne. Hay alguien que tiene que entender esto. Quien gobierna tu vida es quien te va a dar la victoria. Quien gobierna tu casa es quien te va a dar la victoria. Aleluya.
Alguien diga conmigo: José. Hoy el día entero tengo la palabra, digo José, José, José. Dios me está hablando de un hombre que no fue diseñado para estar como cabeza, fue diseñado para gobernar. ¿Alguien está conmigo? Faraón dijo: yo seguiré siendo quien esté arriba. Pero José, tranquilo abajo, dijo: yo seguiré tomando decisiones, porque quien me gobierna a mí, gobierna a toda la nación. Te está dejando desesperar porque aquel se está llevando el nombre. Deja que se lleve el nombre, que la gloria está sobre ti. Te está dejando llevar de lo que el otro está tirando por apariencia. Déjalo que siga con su apariencia. Tú eres quien porta la gloria. Eres tú el diamante fino y original. Aunque están vendiendo prendas falsas en la calle y por todos los lados, lo tuyo es exclusivo. Para verte a ti hay que pagar un precio. Dáselo bien fuerte si es para el Señor. Tremendo que cada vez que agarro la escoba se mueve. Cada vez que le pongo las manos a la escoba se mueve. Digo: Jehová, aquí va a haber gente que cuando tú le pongas la mano se van a mover en gloria. Tu Espíritu Santo va a comenzar a ordenar hogares donde la misma gloria de Jehová será notoria. Porque queremos presencia de Dios en la casa. Queremos presencia de Dios en la intimidad. A su nombre. Mi alma te alaba. ¿Cuántos van a gobernar acá? No, pero tienes que decirlo seguro, porque la palabra gobierno le da miedo al que no sabe arreglar su casa. Cuando tu casa está ordenada, a ti no te da miedo nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que todo está bien. Pero vamos a gobernar bajo una presión. Vamos a gobernar de una manera donde dicen: a ti te fue bien en la casa de Potifar. ¿Alguien está conmigo? Te fue bien comiendo bueno. Te fue bien acostándote en cama tranquila. Te fue bien allí como capataz mandando gente. Te fue bien en un lugar donde los pajaritos cantan en el campo. Y cuando tú quieras comer una carnita asada la puedes hacer. Te fue bien cuando quieres ver televisión, tú miras televisión. Cuando quieres ir al cine, ve al cine. Tremendo, te fue bien. Vamos a ver si tú puedes seguir reinando y gobernando en la cárcel. Eso lo hizo Dios. Porque Dios, cuando te va a posicionar, te prueba. Tú tienes que ser probado. ¿Alguien está conmigo? Siento como que está cayendo media fría el agua. Señor, ¿cómo que tengo que ser probado? Sí. Mi niño en días pasados estaba buscando unos candy en el patio y encontró varios candy. De los varios candy que encontró, sacó uno y me lo dio. Y él no anda dando candy. Y el que me dio, yo digo: wow, me dio uno. Cuando me le eché en la boca, más agrio que un limón. Y él me dice: ¿verdad que está agrio? Ya él había probado eso y no le gustó. Y hay momentos donde vas a pasar por el filtro de Jehová y tú tienes que salir aprobado en el nombre de Jesús. Por eso es necesario pasar por el fuego, porque todo lo genuino de Dios queda siendo verdadero. Cuando tú pasas por ese momento de fuego, tú no te vas a morir, tú no vas a padecer, tú vas a salir refinado, porque lo de Dios es verdadero. José comienza a gobernar bajo presión y Dios lo lleva allí a la cárcel. ¿Y qué hace en la cárcel? Los mismos que hacía siempre: gobernar. Mucha gente le dice: no, él ordenó, él gobernó. Porque antes de tú ordenar tienes que tener autoridad. Yo no puedo llegar a su casa y comenzar a poner las cosas como yo quiero. Yo necesito que se me dé la autoridad para hacerlo. Y si se me dio la autoridad, estoy gobernando. ¿Alguien está conmigo? Quien está en control es quien gobierna. Y cuando nosotros estamos bajo la mano de Jehová, nuestra casa está bajo la mano de Jehová. Ahora vemos a José, que lo sacan de una casa preciosa con todo lo que usted no se imagina allí dentro, y lo llevan ahora a la cárcel. Pero la mano de Jehová, de quien lo había llamado, estaba con él. ¿Hay alguien conmigo acá? No importa donde tú te encuentres, si la mano de Jehová está contigo, no importa donde te envíen, si la mano de Jehová está contigo, nada podrá hacerte frente.
Llegó José a la cárcel en depresión. Duró 7 semanas acostado en una cama y no se paraba, no quería comer. Le llevaban su papita majada y se recordaba y decía: yo no comía papa majada, lo mío era puro filete y langosta. Y José estaba en la cárcel que estaba como que deseando la muerte. Eso dijera la Biblia en estos tiempos si cayera una de esta gente que anda buscando a Dios por arriba. Porque cuando José llegó a la cárcel, José dijo: aquí se puede gobernar también. ¿Hay alguien conmigo? Aquí se puede gobernar también. ¿Cómo vamos a comenzar a ordenar esto, Señor? Y dice que su Espíritu Santo en este tiempo comienza a hacerte ver las cosas como debes de hacerlas. Tú vas a poner todo en su lugar. Señor, dirígeme, Padre Celestial. Por eso es necesaria la oración. El apóstol Pablo habla de orar constantemente. ¿Para qué? Para que constantemente recibamos una instrucción nueva de parte de Jehová. Señor, ¿por dónde doblo? Señor, ¿a dónde dentro? Señor, ¿cómo salgo? Señor, ¿cómo me expreso? Hay una forma de hacer las cosas que agradan a Dios, y es escudriñando y buscando su presencia. Dirígeme, Señor. Yo no quiero andar de mi cuenta, porque si José gobernó la casa de un jefe, si José gobernó la cárcel y el carcelero tenía que someterse a eso, ¿para qué tú lo estás preparando, Jehová? Lo estás preparando para algo grande, Padre. Lo estás preparando para algo poderoso. Pero ahí es donde digo yo: ¿cómo puedo yo decirle a la escoba algo? La escoba tiene que estar bajo gobierno. Ese gobierno es quien la agarra y la comienza a hacer productiva. ¿Por qué? Porque esa escoba va a comenzar a barrer el lugar que yo necesito que barra. ¿Hay alguien conmigo acá? Tengo un lugar de intimidad. Usted sabe lo que usted entrar esa escoba a su lugar de intimidad. Si entró ahí no sale, porque son lugares privados. Y Dios quiere meterte en lugares para bendecirte, para ensancharte, para levantarte, para hacer cosas grandes contigo. Pero a veces cuando Dios te está buscando, como que no te encuentra. Y dice: pero yo estoy buscando el que barre bueno. Yo estoy buscando el que diseñé para barrer piedra, para barrer cosas fuertes, para barrer espinos. Y hay personas que se quedan enfocados en aquellas escobitas que lo que están es tumbando polvo de arriba. Dale gloria a Dios que escogieron esa escoba para eso. Pero a ti te escogieron para otras cosas. Te escogieron para comenzar a barrer el concreto. Y tú decir: Señor, ¿por qué me ha tocado esto? Porque te diseñé para eso y para más. Si pasas eso, vendrá una promoción más grande. Señor, ayúdame a entender esto, porque quiero vivir como José. Quiero comenzar a caminar como José. Quiero que Dios me use como José. José tenía unos sueños poderosos y también fue intérprete de unos sueños poderosos. Pero dentro de esos sueños que José interpretó estaba la bendición de él poder salir de allí. El problema es que él no iba a salir cuando él quería. Él sale cuando Dios quiere. José le dijo al hombre que: oye, cuando esté allá afuera, acuérdate de mí. Y José le dijo: no hables con él, habla conmigo. Porque hay gente que están mandando mensajes para que le vaya bien. A ti no te va a ir bien hasta que no hables con Dios. Dios es el único que puede y sabe cuándo vas a salir y cómo vas a salir. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? A veces queremos buscar consuelo en alguien, pero no es ese alguien, es lo que Dios te dijo que va a hacer. Y cuando Dios quiera, Dios te saca. José, y sigue el nombre de José en mi cabeza. Digo: Dios, ¿qué vamos a hacer, Jehová, con José? José lo vamos a poner en práctica, porque hay un carácter diseñado para hombres y para mujeres que van a caminar de acuerdo al diseño de José, o que han estado caminando de acuerdo al diseño de José. Gobernar bajo presión es una enseñanza que nos ayuda a entender que aunque muchos piensen que estamos presos, estamos gobernando. Porque hay gente que te puede ver pasando momentos difíciles y piensan que tú estás deshecho, cuando tú lo que estás es en victoria, diciendo: Jehová, esto a mí no me va a detener. Esto lo que está haciendo es formando algo en mí diferente. Gobernar una casa forma carácter. ¿Cuántos dicen amén? Tú llegas a tu casa y todo está bien, pero de repente pasa algo para tratar de probar tu paciencia. Ahí están los que esperan en Jehová, que dicen: Jehová, yo no me voy a dejar desesperar por lo que está pasando ahora. Algo tú quieres probar en mí, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga, Padre Celestial? Usted sabía que en los últimos tiempos el deseo de intimar con Dios se va a ir apagando. Se va a ir apagando.
Porque intimar con Dios implica separación. Y para tú separarte con Dios, Dios lo que hizo con José para separarlo fue que lo metió preso. Y a veces vienen momentos donde tú dices: Señor, ¿qué hago en esto? Cuando esa conversación se manifiesta entre tú y Dios, es porque Dios te está separando. Cuando Dios comienza a separarte, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Padre, ¿por qué estoy atravesando por esto? Esas conversaciones generan una inquietud, el por qué. Pero no es el por qué, es para qué. Y cuando Dios te aparte, es porque Dios quiere formar algo nuevo en ti, algo diferente, algo poderoso. Padre celestial, he sido frágil toda mi vida. Prepárate entonces, porque vas a volver a entrar en el fuego. ¿Hay alguien conmigo acá? Alguien frágil va a volver a entrar en el fuego. Y cuando vuelva y entre en el fuego, la palabra me enseña a mí que Dios me hace una mejor vasija. Esa vasija que va a salir del fuego saldrá doblemente fortalecida. Pero tú no puedes tener miedo a volver a entrar al fuego de donde Dios te sacó. El diseño original de Dios sale del fuego. Que no se te olvide eso. Sale del fuego. El orden revela que también tú puedes dirigir adentro como también dirigir afuera. Dios mira cómo estás gobernando tu templo del Espíritu Santo. Dios mira cómo está gobernando tu familia. Dios mira cómo estás tomando decisiones. Dios mira cómo estás trabajando en tu intimidad. Dios mira cómo tú estás haciendo las cosas para Él. Señor, tengo prisa. Padre celestial, usted vio cómo la escoba cayó, ¿verdad? Solamente Dios te puede levantar cuando caiga. A veces se nos hace difícil y decimos: Señor, ¿cómo me levanto? Si tú no clamas a Él, no hay forma de levantarse. No hay manera de levantarse del suelo. No hay manera, iglesia. Cuando te encuentres en el suelo tirado, solo hay uno que te puede levantar. Ese que estuvo caminando con José. Ese que nos dio la palabra desde el principio, diciendo que en Él estaríamos más que seguros y que en Él somos más que victoriosos. Mira lo que sucede aquí. José comienza a gobernar una casa, después gobierna la cárcel y después termina en el palacio. Pero no te vengo a hablar del palacio, te vengo a hablar de quien gobierna José. Quien gobierna José dominaba el tiempo de José. El tiempo de José le pertenecía a su gobierno. Jehová de los ejércitos, un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él no hay nada imposible. Y cuando te hablo de gobierno, hay gobiernos en las tinieblas, donde esos gobiernos están levantados tratando de intimidarte. Pero hay alguien que dice en esta noche: yo sé que Dios me ha levantado para yo gobernarle lo espiritual. Toda tiniebla, todo principado, toda potestad, todo eso que se ha levantado, ahora lo someto bajo el gobierno de Jehová. En un momento dado fui a una casa, pero antes de llegar a esa casa me están llamando por teléfono. Llama, que llama, que llama. El número no lo reconozco. Son las 12:30 y vamos para la 1 de la mañana. Llama, llama, llama y no le contesto el teléfono. Y cuando sigue llamando ya me llenó de inquietud. Déjame coger el teléfono, porque no me deja mensaje. ¿Por qué no deja mensaje? Y cuando cojo el teléfono, lo primero que escucho es una persona gritar con una voz endemoniada: ¡no! Digo: Dios mío, ¿para qué cogí esta llamada? Pastor, ¿es usted, pastor? Digo: sí, soy yo. Arranque para mi casa, que aquí hay un endemoniado. Digo: alaba a Jehová. Estamos en Georgia y aquí todo queda lejos. Padre celestial, ¿a dónde será que esté este demonio? Yo no sé de dónde me salió a mí. Dije: mándeme la dirección. Me manda la dirección y yo veo la dirección. Y cuando le doy 5 minutos, digo: 5 minutos. 5 minutos. Celestial. Miro para arriba. Miré hasta la ropa que me iba a poner. Miré la ropa y digo: ay, Dios mío, vámonos. Arrancamos para allá. Llegamos a una casa donde habían como 500 personas ahí adentro, literalmente. Cuando llego a la habitación, tienen al endemoniado, uno por la cintura, uno en brazo, otro en el otro brazo, un pie, y lo tienen así agarrado. Veo sangre en el suelo, veo sangre por todos los lados.
Viene un señor mayor y me dice: él tiene más de 1 hora acá, no hemos podido pararlo. Las uñas de él habían cortado a todo el mundo allí adentro. Y cuando comencé a ver el endemoniado, cuando él me vio, me mira así, tranquilo. Digo: Jehová, solo tú sabes lo que él está viendo. Porque tú no puedes salir de tu casa a querer ordenar otra casa si tu casa no está ordenada. Acuérdate de José. José ordenó, pero antes de ordenar, él andaba ordenado. José no fue a presumir sueño, caminó en obediencia. ¿Sabe lo que es caminar en obediencia? Cuando ya tú estás dispuesto a ver lo que Dios va a hacer. Esa disposición de José lo llevó hasta donde Dios quiso, sin cuestionar. Es doloroso, porque en su casa José obedecía a su papá. José estaba bajo gobierno. Y lo podemos leer en la historia cuando su papá lo manda a que le dé razón de sus hermanos. Esto es obedecer. Y su papá no va a mandar a alguien que no le obedezca. Y cuando llegué a ese lugar, que me vio el endemoniado, y las personas están allí todos sin camisa, sudando, tienen 1 hora. Dije en mi mente: Jehová, ¿qué tú vas a hacer aquí, Padre Celestial? Porque nunca en mi vida he hecho algo que he creído que he sido yo. Todo lo que ha pasado es porque a Dios le ha placido. Sean los demonios que salgan, sean los enfermos sanados, sean las familias restauradas, es porque a Dios le ha placido. Todo lo que he visto en mi vida es porque a Dios le ha dado la gana. Hay alguien que entiende lo que estoy diciendo. Yo no puedo hacer nada por encima de Dios. Yo no puedo ayudar a Dios. Yo tengo que mantenerme caminando bajo el plan de Dios. Aquí se hace lo que Dios quiere. Llegué a aquel lugar y cuando lo veo me mira. Y cuando me mira se ríe de mí. Alábalo. Porque yo entiendo que cuando el diablo se pone nervioso comienza a reírse. Y se ríe. Y me mira riéndose y comienza a gritar: y que tú me vas a sacar a mí. Pero yo no he dicho nada. Y comienza a decirme: tú no puedes. Digo: pero yo no he hecho fuerza. Él se está yendo adelante a todo. Porque si tú no te das cuenta, a veces en tu prueba el enemigo se va adelante para hacerte creer que tú no puedes. Él trata de comenzar a quitarte la visión espiritual para que tú te quedes viendo con tus ojos. Y lo que ves con tus ojos te va a sorprender, porque no se parece en nada a lo que Dios dijo. Eso fue lo que pasó con José. José está viendo con los ojos algo, pero está caminando por la palabra. Y cuando tus ojos te están enfocando una cisterna, y te están enfocando gente que te compró, y te están enfocando esclavitud, mantente caminando por la palabra. Si Dios lo dijo, yo lo voy a ver. Si Dios lo dijo, yo lo voy a ver. Fue Dios quien lo dijo, yo lo voy a ver. Y aquella persona se burlaba de mí. Y cuando le digo a las personas, al que esté en el medio, digo: muévete por favor. Yo no he venido aquí porque he querido. Aquí me trajo Jehová, le dije. Y en el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay alguien conmigo? ¿En el nombre de quién? Nombre sobre todo nombre. Cuando dije en el nombre de Jesús, se sacudió y abrió los ojos. Y ahí fue donde comenzaron la gente a apretar. Y dije: es que tú vas para afuera hoy. Comenzó a gritar un grito intenso, un grito de desesperación, un grito que la casa temblaba. Pero eran gritos como que cuando alguien se estaba quemando y no había solución. Y gritaba. Y yo le dije: hoy tú vas para afuera en el nombre de Jesús. Vas a volver al abismo de donde saliste. Y cuando reprendí a aquel demonio, aquel hombre cayó desmayado. Se murió literalmente. Cuando aquel hombre cae, aquellos se quedan sorprendidos y están respirando cansados y comienzan a moverlo. Y cuando comienzan a moverlo, los ojos virados, que vuelve y como que está cobrando fuerza. Digo: levántenlo y pónganlo en la cama. Y lo sientan en la cama. Dice: yo, digo, no. Dice: tengo que hablar. Digo: bueno, habla. Yo vi una espada que descendía del cielo. ¿De dónde? Una espada
espada que descendía del cielo, pero la espada venía repleta de luz. Y yo veía cómo se acercaba, pero venía demasiado rápido. Es decir, que los ojos de aquel hombre comenzaron a ver lo que cualquier ojo en la tierra no puede ver. Veía algo que salía del trono de Jehová. Y cuando vi aquella espada, literalmente yo estoy reprendiendo un demonio. Literalmente el hombre está gritando. Literalmente hay una guerra entre nosotros. Pero espiritualmente aquel hombre estaba viendo una espada que descendía de lo alto. Si tú entiendes que el mundo espiritual es totalmente diferente a esto, dale gloria a Dios. Una cosa es lo que te muestran los ojos, otra lo que Dios está haciendo. Y aquella espada, dice, me partió por mitad. Y cuando me partió sentí que fui libre. Cuando termina de decir eso, que está así, le digo, pónganlo de pie. Y lo ponen de pie. Digo, ¿quieren aceptar al Señor? Allí en aquella habitación habían 8 personas sin camisa, cansados, desbaratados. Y antes de que el que fue libre dijera yo acepto a Jesucristo, los que estaban ahí lo dijeron primero. Digan, aceptamos. Digo, aceptan. Sí, aceptamos. Y pasan todos para adelante. Y todos se acercan y se vuelven un bollito ahí. Porque yo no entiendo por qué, Señor, tienen que acontecer estas cosas si son como tan problemáticas. ¿Acaso podremos nosotros entender a Dios? ¿Serán nuestros pensamientos los pensamientos de Dios? ¿O no son los pensamientos de Dios mayores y mejores que los nuestros? Algo grande Dios iba a hacer, pero necesitaba una escoba que estuviera dispuesta a barrer cuando Dios quiera que se barra. Hay alguien dispuesto en la casa. Gobernar no es simplemente dar órdenes, es estar a la disposición de un Dios que todo lo puede. Cuando tú caminas en la calle, tú estás caminando en un lugar que se ha convertido en un campo espiritual, donde ahora la gente está hasta maldiciendo al que no conoce, tratando de buscar reconocimiento en el mundo espiritual. Hay personas que salen a las calles bien y llegan a su casa enfermos y dicen, ¿por qué llegué enfermo? Hay gente que no sabe que estamos caminando en este cuerpo de carne y hueso, pero toda la guerra que se está levantando nada tiene que ver con este cuerpo, es algo espiritual. Algo que tenemos que vencer. Alguien tiene que salir revestido de gloria. Voy al supermercado, vete, pero vete revestido. Voy a la tienda, vete, pero vete revestida. Cuida lo que mira, cuida lo que escucha. Guárdate para el Señor, porque si no, entonces te vas a convertir en uno de los simples, de los que se va a convertir en lo que este mundo le llama pasajero, y tú no eres pasajero. Lo tuyo tiene un sello de aquí para el cielo en el nombre de Jesús. Hay algo que viene poderoso para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos terminando, voy a cerrar. Oye lo que dice. José fue probado en lo privado antes de ser expuesto en público. Y muchas de nuestras pruebas vienen para saber cuáles decisiones tomamos en lo privado. Cuando vine al evangelio, vine, alguien diga conmigo, rajatabla. Pero no para dañar a otro, sino para rajarme yo. Porque hay gente que se enfoca en el otro. Yo me enfoqué en mí. Yo me enfoqué en mí. Yo hice lo que hice la Biblia. Comencé a ver la paja, la viga, lo que sea que estaba en mi ojo. Señor, ayúdame. Forma en mí un carácter que pueda permanecer. Recuerdo que mi esposa tenía la revelación de una habitación de intimidad. Y en aquella habitación ella buscaba a Dios. Y yo quería buscar a Dios también, porque Dios me había hablado. Dios tocó mi corazón. Yo solté el mundo porque Dios tocó mi corazón. Cuando Dios llega, todo es fortalecido. Aún los momentos más críticos me recordaba de esas palabras que Dios me había hablado. Solté todo, el contrato. Dios obró de una manera tan especial en mi vida, que el contrato disquero que yo tenía era para yo morir de viejo haciendo música en esa compañía. Contratos donde cuando te lo ponen a firmar, tú no tienes tiempo para leer toda esa letra. Tú lo que tienes tiempo es para contar el dinero que te están dando, porque hay necesidad. No que lee eso, traen un libro así que lea que
Le voy a dar media hora para que lo lean. Está bien, él se fue. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es que van a dar? Está bien esto. ¿Cuánto es que van a dar? Está bien. Regresa para atrás. ¿Leyeron, muchachos, el contrato? Ya está leído. Bueno, pues firmen cada página ahí como que lo leyeron. Y nosotros firmando cada página. Y yo, ¿qué firmando? Yo pensando en la moña que va a entrar. Porque hay unos que lamentablemente se enfocan más en la ganancia que en lo que van a hacer. Y yo me enfoqué en la ganancia sin saber a dónde estaba comprometiendo mi alma, mi espíritu y todo lo que yo era. Pero Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, no importa lo que se levante, Dios lo quebranta, Dios lo deshace y Dios hace que todo sea como Él quiere. Cuando vine al evangelio, que vengo con ese contrato encima de mí, mi esposa orando un día dice: mira, carta del Espíritu Santo, mándale al dueño de la compañía. Digo, al dueño de la compañía, mi amor, estoy muy serio. Dueño de una compañía, Dios mío, mándasela. Bueno, vamos a mandársela. Y le redacta una carta del Espíritu Santo, le manda la carta. Recuerdo que me llamó el secretario que estaba al frente, que hoy es dueño de un sello disquero ahí en Europa, Planet Record, y me dice: Carlos, a ustedes no lo van a dejar ir de este contrato. Mi alma te alaba, porque este contrato está específicamente hecho para ustedes. Ustedes son compositores, ustedes son productores, ustedes tienen su propio estudio. Y comenzó a hablarme. Y yo, Dios mío, ¿en qué lío nos hemos metido? Pero hay una palabra que Dios había dicho: carta del Espíritu Santo. La carta ya se le había mandado. Me dijo él: no te preocupes en querer salir, simplemente cada vez que te pidan la música, usted la somete. Y estaba yo allí una semana, y cuando pasó una semana, recibo una llamada de quien se estaba burlando de mí. Hay alguien conmigo acá. Esa llamada que recibí de quien se estaba burlando de mí, me dice: yo no entiendo lo que le pasó a Juan, pero Juan está como medio raro. Esto yo no lo había entendido. Le digo: pero ¿qué pasó, Carlos? Me dice él: yo no sé, pero Juan me dijo que le dijera a ustedes que manden todo lo que tienen hecho y que le envíe su release. Yo no sé qué le pasó a Juan. Yo le dije a él: yo sí sé lo que le pasó a Juan. Juan recibió una carta del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios gobierna, hay alguien que va a ver su gloria. Deja que Dios gobierne tu vida. Dios te sacará del problema más grande. Lo incomprensible de esta tierra, lo que la tierra no quiere entender, es que Dios todo lo puede. ¿Y sabes qué? Nos mandaron el release. Alaba lo que Él vive. Nos mandan el release. Todavía hay otro contrato con otra persona por ahí. Le estoy hablando de compromisos donde yo puedo terminar atado a eso. Y ese otro contrato, llega la persona, nos llama por teléfono temblando: es que me aprobaron el álbum, pero en el álbum nada más le habíamos hecho una sola canción. Alguien tiene que estar conmigo acá. Una sola canción, de 12 canciones, una sola canción. Le aprobaron el álbum, pero le soltaban el dinero si nosotros le mandábamos los files, el formato de esa sola canción, la única que habíamos hecho. Cuando Dios pelea a tu favor, Dios pone gracia sobre todo lo que tú haces. Él dijo: yo necesito que me manden esa canción. Y ahí mismito le dijimos a él: pues nosotros necesitamos también el release. Yo no sé lo que pasó. Llamó al manager, el manager nos llama, llamó a otra persona, nos llama, le dijimos: necesito el release. Cuando Dios pelea a tu favor, lo que tú has hecho, lo que tú has continuado haciendo, Dios lo usará para bendecirte. Por eso nunca puedes detenerte. Nunca trates de ayudar a Dios. Eso mismo que hicimos con la inspiración de deseo de hacerlo, Dios lo usó para decirle a ellos: lo mismo que hicieron para ti es con lo mismo que van a salir de ti. Hay alguien que está conmigo acá. Cuando José estaba en la cárcel, José ordenó la cárcel, pero para dar testimonio de quién verdaderamente él era. Cuando José estaba en la casa de Potifar, la ordenó para que diera testimonio de lo que él era. Yo sé que de José se habló diciendo: ese donde llega todo prospera, ese donde llega todo se ordena. No importa que tan bajo pueda caer, donde él entra algo sucede. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pues dile a alguien: a ti te va a costar tomar el proceso del diamante. José aprendió a administrar una casa, pero Dios estaba preparando para sostener una nación. Y a veces tú no sabes que Dios está trabajando contigo, no para que tú estés ahí en la esquina, es para llegar lejos. Pero tienes que ordenar primero la casa. Tienes que ordenar primero el lugar donde estás.
Espíritu Santo, ordéname. Hazme volver a ese tiempo de intimidad. Hazme volver a ese tiempo donde las palabras que tú me das, Señor, son las que dan vida. Hazme volver a ese momento secreto, Señor, donde yo quiero ser quebrantado y quiero comenzar a caminar por lo sobrenatural, por lo que tú revelas, Padre Celestial. Una cosa es lo que el hombre dice y otra lo que tú manifiestas. Por tu palabra veré la gloria, y tu gloria me perseguirá donde quiera que yo vaya. Sobre todas las cosas guarda. Sobre todas las cosas guarda. En el proceso el corazón va a ser tocado, pero de ti depende cambiarlo, porque tú sabes quién eres y hacia dónde vas. Y cuando Dios está trabajando con alguien, hay gente que dice: ya yo no voy a amar igual, ya yo no lo voy a hacer igual, ya yo no continuaré igual. ¿Quién te dijo a ti que eres tú? Es Dios quien lo va a hacer. Sigue amando, sigue caminando, sigue dando la palabra, sigue hacia adelante, que Dios seguirá contigo donde quiera que vayas. Nada te va a detener, nada te podrá hacer frente, nada podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Si hay alguien aquí que entiende lo que le estoy diciendo, aunque se levanten en tu contra, no cambies tu corazón. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Gobernar no es fácil, pero se hace más fácil cuando tú estás bajo gobierno. Y José estaba bajo gobierno, gobernando. Y suena bonito la palabra gobernar, pero ¿quién te gobierna a ti? ¿Quién toma decisiones por ti? ¿Quién es que sale y dice: no hagas eso, hazlo como yo quiero? ¿Quién tiene esa autoridad en tu vida? ¿A quién se le entregaste? ¿A quién le diste la autoridad de decidir qué tú vas a hacer? ¿Quién es que gobierna en tu vida? Porque la vida de José estaba gobernada por Dios. Y al ser gobernada por Dios, Dios revela lo íntimo a través de José. ¿Alguien ha escuchado algo que dicen por ahí? Y créanme que puede funcionar de diferentes maneras, pero aquí lo voy a usar de acuerdo a como la Biblia me lo enseña. Alguien por ahí dijo: es que tú no puedes hablar de lo que Dios va a hacer contigo. Háblalo. 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 Que el que se levante va a funcionar a tu favor. Háblalo, dile: yo voy a ser profeta. Que tú vas a ser profeta. Digo, aquí está el primero que me va a ayudar. Aquí está el primero que me va a ayudar. Yo voy a ser un adorador. Que tú vas a ser adorador. Aquí está el primero. Hay alguien conmigo acá. Porque hay cosas que se van a cumplir, pero tienes que declararla. No la dejes en lo espiritual. Háblala, declárala. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y a veces andamos con esa palabrita debajo de la manga. Ay, Señor, es que si la digo, ay, que si yo le digo a fulano que Dios me revele, díceselo, que Dios se va a encargar de llevarte donde Él dijo. Dios no necesita que tú lo ayudes. Dios necesita que tú te dejes gobernar por Él. Señor, siento tanto ir para el monte. No es que tú lo sientes, que Dios te está mandando. La escoba siente barrer todos los días, pero hay que agarrarla. ¿Hay alguien conmigo? Deja que Dios te agarre y te lleve, por favor. No te quede allí meditando, pensando: ¿y cómo lo voy a hacer? Arranca. Le decía a una persona hoy: cuando tú caes en una cama en el hospital, ahí es donde tú piensas: Señor, no te saqué este tiempo, no te saqué aquel tiempo, y aquí estoy en contra de mi tiempo. ¿Sabes qué? A veces tenemos que negarnos a cosas que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios. Señor, mi tiempo es tuyo. Señor, todo lo que soy te pertenece. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y si hoy tú quieres llevarme al monte, pues para el monte vamos en el nombre de Jesús. Suena difícil porque a veces creemos que perdemos el tiempo en el monte. Y en el monte no se pierde tiempo. Una iglesia fuerte, una iglesia que está en el monte. Una familia fuerte es una familia que se mete al monte. Unos hijos fuertes, unos hijos en el monte. Porque el monte revela lo íntimo y lo comienza a sacar a flote. Créame que cuando vine al evangelio, mi esposa prepara el cuarto de oración, y cuando entro allí adentro, que de allí salió la carta del Espíritu Santo, allí Dios comenzó a formar en mí y me decía: hombrecito orgulloso, tú sí eres orgulloso. Y yo: pero yo no soy orgulloso, porque yo me llevo bien con los viejitos de la iglesia, y yo me llevo bien, allí toco las tumbadoras, y yo estoy haciendo todos los favores. Orgulloso. Mira, cuando te dicen orgulloso y tú comienzas a sacar en cara lo que haces, eres orgulloso.
Y eso me dolía. Y el Espíritu Santo me decía: orgulloso, quiero quebrantar ese orgullo. Pero Señor, ese orgullo no. Y recuerdo que cuando viene mi proceso, viene mi desierto, alaba lo que Él vive. En el desierto se acabaron muchas cosas de las que yo me deleitaba en ellas. Y un hermanito viene, guatemalteco, y me dice: mira a veces zapatos que están ahí. Digo: ay, Dios mío, zapato. Señor, es que yo tengo cara de miseria. Y venía la palabra orgulloso. Digo: déjeme ver los zapaticos esos. Ay, tan bonitos, son suyos, y con una cara alegre. Y yo le decía: gracias, hermano. Y si ve el hermano, gloria a Dios. Le digo: ay, mis zapatos. Digo: no, ya estos no sirven, quédese con eso. Se llevaba lo mío y me dejaba lo de él. Y Dios rompiéndome. Un día entro a la iglesia y viene un varón y digo: wow, varón, esa botica tan bonita. Yo no sé por qué le dije eso, Jehová. Cuando termine el servicio, que me voy ahí, me tocan la bocina, pi, bajo la ventana, me largó las dos boticas. Mi esposa, que está al lado de mí, me dice: mi amor, ¿y qué es eso? Digo: mi amor, no me pregunte, por favor. Yo le iba a preguntar a la esposa mía: es que tú ves cara de miseria en mi cara. Yo me veo que ando, es que yo ando pidiendo. Porque mi esposa me había dicho: tú eres un hombrecito orgulloso, déjate romper por Dios. No es que tú tienes cara de miseria. Dile al que está a tu lado: es que Dios te quiere bendecir. Dios no te va a venir con la jipeta si tú no recibes la bicicleta. Y recíbela con gozo. Con gozo. Así estaba el Señor. Y venía un hermanito: hermano, agárrese de ahí, vente. Digo: alaba. Sí, porque en los procesos Dios te enseña a cómo va a ser contigo después. Porque tú no puedes dar lo que no has recibido. Y en ese proceso yo comencé a recibir de lo que Dios me estaba reservando para dar. Y yo tenía que entender ese principio, porque hay que romper con uno completamente por dentro. Tú puedes ser la persona más adinerada del mundo, pero cuando alguien te quiere hacer un regalo, recíbelo. Y recíbelo con gozo. Reciba su par de media, reciba su toalla, su jabón, recíbalo con gozo. Recíbalo, diga: gracias, Jehová, por esta toalla que me han regalado, que quizá quien la regaló solamente tenía para comprar esa toallita. Recíbalo, que Dios te seguirá bendiciendo mucho más de lo que te imaginas. En el proceso de José está ahora operando en una casa donde todo estaba a su favor, pero de ahí llega a una cárcel y todavía todo estaba a su favor. Porque tú no dejas de ser quien eres en Dios. Dios lo que quiere es probar tu corazón. Y a veces queremos gobernar, pero no nos queremos dejar gobernar. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus pasos? ¿Quién te dice a ti: tú no sales hoy, tú vas a orar hoy, tú vas a clamar por fulano y por fulana? Y tú digas: Jehová, es que yo llevo mucha prisa. No, acuérdate que yo soy quien da vida. Acuérdate de que soy yo el que te sostiene. Acuérdate de que soy yo quien tiene tu agenda en mis manos. Acuérdate de que soy yo quien abre las puertas. Acuérdate que es a mí a quien estás clamando. Hoy yo quiero que tú me saques este día. Hoy yo quiero que te apartes conmigo. Señor, tú no eres así. Yo no creo que ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Porque mi Dios también quiere intimar con nosotros y quiere convertirnos a Él, que olamos a Él, que lo manifestemos a Él. Y sabe lo doloroso que es tú romper contigo mismo para que Dios haga lo que tiene que hacer. No es fácil, pero llega un momento donde tú dices: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y ese Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, yo también estoy vivo para hacer lo que Dios quiere que haga, para hacer lo que Dios quiere que mande a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pastora, ayer tomé un momentito con el Señor y Dios me habla de José. En Dios no hay coincidencia. Me habló de José y me dijo: el carácter de José lo tiene la pastora. ¿Qué carácter, Señor? Si fuera José, fuera una Josefa. Y estoy yo con ese relajo.
Y el esposo suyo me habla y me dice: es que el carácter de Josefa. Digo: Josefa, tranquilo, yo ahí voy. Sácale su plato aparte. Digo: pero Señor, para mí la pastora es una fotocopia de su mamá, y no la conozco como de años y años y años. Solamente me tocó recibir la miel de ella. Miel fue lo que recibí, pura miel. Pero la veo y veo el carácter, y me dice: dile a Josefa, y hablo de ti, dile a Josefa que mientras yo siga gobernando, ella va a gobernar. Aleluya. Agarré la palabra y trato de moldearla, y Dios me dice: de la única manera que ella puede ser moldeada es como el diamante. Porque de la intimidad saqué algo con mucho valor, pero he cortado muchos lados para que por donde quiera brille. Por donde quiera. Los cortes del diamante atraen la luz y la reflejan. Oye, qué lindo, atrae para reflejar. Esto no va a manifestar una luz falsa, va a traer una luz para manifestar la luz. Y estos cortes son muy dolorosos, pero la Biblia me dice a mí que el diamante es una pieza tan especial que los sacerdotes, en su pecho, una de las piedras preciosas es el diamante. La tienen en la segunda línea. Y usted leyendo dice: Señor, ¿y este diamante de dónde sale? Sale de lo íntimo, de lo oculto, de lo que muchos desconocen. Está enterrado, y el que lo saca conoce su valor. Quien conoce tu valor es quien te mete en la prueba. A ti no te mete en la prueba las coincidencias, te mete en la prueba quien conoce tu valor. Ahora, hay algo especial con el diamante. El diamante puede de que pierda valor, como puede de que adquiera valor. Porque cuando una persona en los Estados Unidos compra un anillo con diamante, a la hora de devolvérselo al joyero, el joyero no te compra los diamantes, te compra el oro. Porque para él los diamantes no tienen validez. Es decir, tú lo que estás vendiendo es oro. Pero oye, donde el valor del diamante se fortalece: cuando quien lo está usando tiene honor y respeto. Y a ti no te está usando cualquier persona. Tu valor sigue creciendo, sigue subiendo, porque el nivel de honra no viene por lo que los hombres puedan hacer, sino por quien te está exhibiendo. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo acá? A veces te vas a incomodar, porque cuando Dios quiere usar a alguien, lo incomoda. Pero mientras más Dios te usa, más historia vas a tener que contar. Por eso cuando usted va a los lugares del mundo y comienza a buscar una chaqueta de Michael Jackson, la misma chaqueta que la usó Juan Manuel, no cuesta ni 5 cheles. Pero la misma chaqueta la usó Michael Jackson y ahora cuesta tantos millones. Y usted diría: ¿cuál es la diferencia? La diferencia es quién la estaba usando. Y ahora estamos viendo de que hay piezas especiales. Dios me decía: dile a Josefa, estoy hablando de José, dile a Josefa que todo lo que estoy haciendo va marcando historias, y todas esas historias serán leídas, y todo el que pueda leer va a ser enriquecido, porque todo lo que he hecho ha transformado vida. ¿Hay alguien que entiende lo que le estoy diciendo? Ahora el diamante que se iba a desvaluar ha tomado valor, porque la mano que lo está usando no es cualquier mano. Y digo: Josefa, digo, Dios mío, sigue hablando, porque Josefa lleva un carácter, y el carácter de Josefa ha sido formado aún sin ella querer. No es que tú quieras, es que Dios te está formando más fuerte de lo que te imaginas. Que todavía hay hombres que se explican cómo es posible de que una mujer pueda gobernar
No, tú tienes que explicarle a alguien: no es que yo estoy gobernando, es que alguien está gobernando por encima de mí. Y quien gobierna por encima de mí me gobierna para gobernar. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Yo no estoy aquí por casualidad. Hay alguien superior, y mientras tú le sirvas a alguien superior, Él se encargará de que la gente se sorprenda de lo que Dios va a hacer contigo. Débora gobernó, pero Débora era gobernada. Y todo lo que gobierna el hombre hasta ahí llega, pero lo que gobierna a Dios sigue creciendo. Andar sujeto bajo el gobierno de Dios es el pulido por Dios, transformado por Dios. Y para poder ser transformado por Dios hay que intimar con Dios, hay que buscar su presencia. Señor, heme aquí una vasija útil. Haz de mí lo que tú quieras, Padre Celestial. Yo empecé en el fuego, yo quiero seguir en el fuego. Porque lo que inicia en el fuego es porque fue diseñado a pasar por momentos difíciles. No te acostumbres a cogerlo suave. Ponte en el campo de batalla, métete a la línea, agarra la onda, pon la piedra dentro de ella. Créeme que tú no vas a fallar, porque quien está contigo es mayor que quien viene en contra. Por eso tu diseño es para derribar gigantes, es para gobernar, porque quien te gobierna te posiciona. Dáselo bien fuerte. Si usted quiere, llegue a su casa y no haga nada, otro va a gobernar. Pero si usted quiere, comience a decirle a Jehová: gobierna sobre mí para yo gobernar esta casa. Y ahí todo cambia. Vas a prosperar, te vas a multiplicar, vas a ser bendecido, porque quien gobierna sobre ti se asegurará que te vaya bien. Eso es caminar bajo orden. Así que no es lo mismo querer gobernar y vivir en una casa desordenada, a ordenar tu casa y prepararte para gobernar. Dios quiere algo contigo, iglesia. Y si puedo terminar con este mensaje, te puedo decir que si quieres resplandecer y gobernar para el Señor, deja que Dios te gobierne. Deja que Dios te gobierne. Ya tú no te gobiernas, deja que Dios te gobierne. Deja que Él te guíe. Deja que Él se encargue de llevar tus pasos. No hables lo que no tienes que hablar. No digas lo que no tienes que decir. No busque lo que no debe buscar. Y permanece fiel, porque fiel es Dios y verdadero, porque Él es fiel hasta el fin. ¿Cuánto dicen amén? Ponte de pie conmigo, iglesia. A su nombre. Yo quiero que tú le ministres al que está a tu lado y dices: Dios no puede gobernar en ti si tú no te rindes ante Dios. Yahweh Rafa Elohim. ¿Alguien se lo sabe? Ríndete con esa adoración. Adonai. Adonai se manifestará. Yahweh. Alguien grítelo, chámalo. Yahweh Rafa Elohim. Elohim. Aleluya. Shaddai Jireh. Gobiérname, Jehová. Adonai Gobiérname, Espíritu Santo. manifestará. Creo que podemos meterle más intensidad. Yahweh. Yahweh Rafa. Rafa Elohim. Elohim. Shaddai Jireh. Jireh. Adonai. Adonai se manifestará. Yo quiero a alguien que quiera comenzar a ordenar. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
una mujer al hospital embarazada y le dijeron: si no grita, si no puja, no sale. Tenía la promesa dentro de ella, pero esto no es suficiente con llegar. Hay que adorar, hay que gritar, hay que clamar. Algo grande Dios va a hacer, pero tienes que creerlo. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Esto se trata de actuar con autoridad y valentía. Me voy con el número 5. Mujeres de este lado, 5 mujeres de este lado que digan: yo creo que llegó el tiempo de ordenar mi casa. Puede estar aquí adelante. 5 hombres. Te voy a hablar lo que va a acontecer después de ordenar. En un momento dado, una persona que adora me dijo: pastor, usted tiene que saber adorar. Tú vas a adorar. Y me comenzó a hablar de cosas que yo desconocía. Y yo dije: Dios mío, qué lindo es encontrarse con gente que quiere que tú subas de nivel, que no te quede abajo. Ahora te voy a decir algo. Para provocar a un Dios que todo lo puede, no nos podemos quedar ahí tranquilitos. Hay que provocar algo más grande. Hay que decir: Jehová, tú eres fiel. Shema no amaso. Listen a mi ama. Si le adora, Si le adoras, Él se manifestará. Si le 2 llamas, hombres más. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Si le adoras, Él se manifestará. Débora. Si le llamas, Él se Débora. manifestará. Débora. Si le buscas, Débora. Él se manifestará. Zapato le mandó a Mazo. Débora, corre. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh. Se manifestará. Dios mío. Se manifestará. Le hizo a Manua. Se manifestará. Se manifestará. Le hizo a Batole Baco. Dirre mamá Masoko. Se manifestará, Jireh, se manifestará, Rafa, se manifestará, Yahweh, se manifestará, Débora. Débora. se manifestará, Débora. Rafa, Débora. se manifestará, se manifestará, Yahweh, se manifestará. Shema Wamao. Jireh, se manifestará. Rafa, se manifestará. Dile a ella que pase. Sí. Pasa. Ahí atrás. Esa. Ella. Pasa. Sí. Discúlpenme. Yahweh. Yahweh se manifestará. Jireh se Dios mío. manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Dios mío. Jireh se manifestará. Rafa Se manifestará. se manifestará. Yahweh. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh
Dios lo hace.